Hermanos y hermanas, espero que se encuentren bien. Ahora vamos a otro temita de los padres de la iglesia. Queremos traer los padres de la iglesia porque acuérdense que pues nuestros hermanos usan nuestra Biblia y ellos no entienden lo que nosotros les predicamos, pues entonces les predicamos como los primeros cristianos creían, a ver qué pensaban de la doctrina católica y pues ahí tienen dos opciones, creerlo o no creerlo. Y pues, pero por lo menos, aunque no lo crean, no hay problema. Lo importante es que alguien se los dijo. Si quieren esta información, me escriben a defensa.católica7@gmail. Yo se las envío con mucho gusto para que usted, cuando le pregunten algo de que María no es virgen, usted le envíe los textos de los padres de la iglesia. Vamos a empezar ahora. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver aquí. Aquí estamos, Virgen María. Ok, una introducción, como siempre, y después vamos a los padres de la iglesia. No es tan largo. Hundido. Ok, vamos. Hoy en día, la mayoría de los protestantes afirman que María tuvo hijos aparte de Jesús. Esto lo dice en todas partes y ustedes, si buscan la historia y estudian los demás protestantes serios, como Martín Lutero, dice que María fue virgen, inmaculada y madre de Dios. Lo que pasa es que los nuevos protestantes, especialmente los pentecostales, le tienen una cosa increíble a la Virgen María, pero si ellos estudian el protestantismo, verán que eso no es así. Pero ellos no lo hacen porque ellos no quieren nada que ver con Martín Lutero, que es su padre. Ok, señalan los pasajes bíblicos que se refieren a los hermanos del Señor, pero ninguno de esos pasajes afirma que fueron hijos de María. Según algunas teorías, los hermanos del Señor eran en realidad sus primos. No había un término distinto para primo en arameo y el término hermano tiene un uso más amplio en ese idioma. Esta teoría fue popularizada en tiempos posteriores, pero la explicación más antigua de quiénes eran los hermanos del Señor se encuentra en el documento conocido como el Proto-Evangelio de Santiago, que fue escrito alrededor del año 150. Afirma la virginidad perpetua de María. De hecho, según el estudio de patrística de este caballero Johannes Quasten, el objetivo principal de todo el escrito es probar la virginidad perpetua e inviolable de María antes, durante, después del nacimiento de Cristo. Eso es bien sencillo. Eh, Cuando a mí me hablan que María no es virgen o que no es madre de Dios, yo de verdad los ignoro, porque si ellos buscan a Martín Lutero, a Calvino, pues ellos predican algo diferente a ellos. Y pues es de esperar, porque acuérdense que eh, ellos cogen la Biblia y la interpretan a su manera, y pues lamentablemente es una doctrina nueva cada cierto tiempo. Este documento, como todos los escritos de la era patrística, no es canónico ni infalible, pero es antiguo y puede contener tradiciones históricas precisas. El protoevangelio registra que cuando se profetizó el nacimiento de María, su madre, Santa Ana, prometió que dedicaría al niño al servicio del Señor. Para el Antiguo Testamento, el profeta Samuel había sido prometido por su madre al servicio del Señor. Eso está en 1 Samuel 1:11. Según la promesa de Santa Ana, María serviría al Señor en el templo, como las mujeres lo habían hecho durante siglos. Según este documento, María fue, por lo tanto, una virgen consagrada desde su infancia. Sin embargo, debido a consideraciones de limpieza ceremonial, eventualmente fue necesario que María, una virgen del Señor, tuviera un guardia o protector que respetara su voto de virginidad. Por lo tanto, el protoevangelio establece que José, un viudo anciano que ya tenía hijos, fue elegido para ser su esposo. Esto también explicaría por qué José parece haber muerto en el momento del ministerio adulto de Jesús, ya que no aparece durante él en los evangelios y ya que María es confiada a Juan en un lugar a su esposo José en la crucifixión. Según el protoevangelio, José estaba obligado a considerar el voto de virginidad de María
con el máximo respeto. La gravedad de su responsabilidad como guardián, perdón, de una virgen se indicó por el hecho de que cuando se descubrió que estaba embarazada, tuvo que responder ante las autoridades del templo, que lo consideraban culpable de profanar a una virgen del Señor. María también fue acusada de haber abandonado al Señor al romper su voto. El protoevangelio entiende, por lo tanto, que los hermanos del Señor eran hermanastros de Jesús, hijos de José, en lugar de medios hermanos. El- esto es de Santiago, por si acaso. Esto no es infalible, como dijo ahí. Esto es una historia. Hijo de María. Esta fue la opinión más común hasta la época de San Jerónimo en el siglo IV. Fue él quien popularizó la idea de que los hermanos del Señor eran sus primos. Curiosamente, los propios reformadores protestantes, que eso es lo que estábamos hablando, Martín Lutero, Juan Calvino y Zwinglio, honraron la virginidad perpetua de María y la vieron como plenamente compatible con las escrituras, como cuando en la anunciación María presenta cómo dará a luz a un hijo, ya que ella no conoce varón. Una declaración que sería difícil de explicar si, como prometida de José, estuviera planeado una unión conyugal ordinaria. Esto se refiere a la declaración de María en la anunciación. ¿Cómo será esto? Pues que no conozco varón. Si María estuviera planeando casarse con José y tener una relación conyugal normal, sería extraño que se sorprendiera de que fuera a tener un hijo. La sorpresa de María sugiere que había hecho un voto de virginidad perpetua y no planeaba tener relaciones con José. Quizás ustedes no lo entienden, pero así hay personas que se entregan a Dios en cuerpo y alma. Si usted no lo puede hacer, pues se le respeta, pero hay personas que lo hacen y hay que respetarlo, como los sacerdotes que hacen un voto de castidad, pobreza y obediencia. Ok, seguimos. Protoevangelio de Santiago. Esto fue en el año 150. Y he aquí un ángel del Señor se presentó diciendo: Ana, Ana, el Señor ha escuchado tu oración y concebirás y darás a luz y tu descendencia será hablada en todo el mundo. Y Ana dijo: ¿Cómo vive el Señor mi Dios si engendro ya sea varón o hembra? Lo traeré como ofrenda al Señor mi Dios y servirá a él en cosas santas todos los días de su vida. Y desde que tenía 3 años, María estaba en el templo del Señor como si fuera una paloma que habitaba allí. Este es el protoevangelio. Este es otro más que escribió. Y cuando ella tenía 12 años, se reunió un consejo de sacerdotes que dijo: He aquí, María ha llegado a la edad de 12 años en el templo del Señor. ¿Qué haremos con ella para que no contamine el santuario del Señor? Y le dijeron al sumo sacerdote: Tú te paras junto al altar del Señor, entra y ora por ella, y lo que el Señor te manifieste, eso haremos. El sumo sacerdote entró tomando la vestidura con las 12 campanas en, en el Sacta Sanctorum y oró por ella. Y he aquí un ángel del Señor se presentó junto a él y le dijo: Zacarías, Zacarías, sal y reúne a los viudos del pueblo y haz que cada uno traiga su vara. Y a quien el Señor le muestre una señal, ella será su esposa. Y José fue elegido. Y el sacerdote le dijo a José: Has sido elegido por sorteo para tomar en tu cuidado a la Virgen del Señor. Pero José se negó diciendo: Tengo hijos y soy un anciano, y ella una joven. Y Anas, el escriba, vino a José y vino y vio que María estaba embarazada. Esto es otro, perdónenme.
Ahora, y Anas, el escriba, vio a José y vio que María estaba embarazada y corrió hacia el sacerdote y le dijo, José, a quien tú avalaste ha cometido un crimen grave. Y el sacerdote dijo, ¿cómo así? Y él dijo, ha profanado a la Virgen que recibió del templo del Señor y se ha casado con ella en secreto. Vamos a la otra. Y el sacerdote dijo, María, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has humillado tu alma y olvidado al Señor tu Dios? Ella lloró amargadamente y dijo, ¿cómo vive el Señor mi Dios? Soy pura delante de él y no conozco varón. Bonito eso. Orígenes de Alejandría, en el año 249. Pero algunos dicen, basándose en una tradición del Evangelio según Pedro, como se llama, o el libro Protoevangelio de Santiago, que los hermanos de Jesús eran hijos de José, de una esposa anterior a quien se casó antes de María. Ahora los que dicen esto desean preservar el honor de María en virginidad hasta el final, para que su cuerpo, que fue destinado a servir a la palabra que dijo, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. En Lucas 1:35. No conociera la unión con un hombre después de que el Espíritu Santo entró en ella y el poder de lo alto la cubrió con su sombra. Y creo que es razonable que Jesús fuera el primer fruto entre los hombres de la pureza que consiste en la castidad y María entre las mujeres, porque no es piadoso atribuir a nadie más que a ella el primer fruto de virginidad. Esto fue en el año 249. San Atanasio de Alejandría, por lo tanto, que aquellos que niegan que el Hijo del Padre, por naturaleza y propio de su esencia, también niegue que tomó verdadera carne humana de María siempre virgen. 360. O sea que ya estaban diciendo que María era siempre virgen. San Jerónimo. Ahora que he despejado los escollos y arrecifes, debo de plegar las velas y hacer todo lo posible para llegar a su epílogo. Sintiéndose un dilentante, produce allí a Tertuliano como testigo y cita las palabras de Victorino, obispo Petavio. De Tertuliano no digo más que no pertenecía a la iglesia, porque Tertuliano fue católico, pero después se contaminó con el arianismo. Pero en cuanto a Victorino, afirmo lo que ya ha sido probado por el Evangelio, que habló de los hermanos del Señor no como hijos de María, sino como hermanos en el sentido que he explicado, es decir, en punto de parentesco, no por naturaleza. Sin embargo, estamos gastando nuestra fuerza, perdóneme, en trivialidades y dejando la fuente de la verdad. Estamos siguiendo pequeños arroyos de opinión. No podría alinear contra ti a toda la serie de escritores antiguos, Ignacio, Policarpio, Ireneo, San Justino Mártir y muchos otros hombres apostólicos y elocuentes que contra Evión, Todoto de Bizancio y Valentín sostuvieron estas mismas opiniones y escribieron volúmenes llenos de sabiduría. Si lees lo que escribieron, sería un hombre más sabio. Pero, ¿ves? Por eso es que hay que estudiar los padres de la iglesia. Lo está diciendo una persona en el año 383. Pero creo que es mejor responder brevemente a cada punto que linger cualquier más tiempo y extender mi libro a una longitud indebida. Esto fue en el año 383. Dice otra cosa, San Jerónimo, creemos que Dios nació de la Virgen porque lo leemos, que María se casó después de dar a luz. No lo creemos porque no lo leemos, ni decimos esto para condenar el matrimonio, porque la virginidad misma es el fruto del matrimonio.
pero porque cuando tratamos con santos no debemos juzgar apresuradamente. Si optamos la posibilidad como estándar de juicio, podríamos mantener que José tuvo varias esposas porque Abraham las tuvo y también Jacob, y que los hermanos del Señor fueron el resultado de esas esposas. Una invención que algunos sostienen con una precipitación que surge de la audacia, no de la piedad. Tú dices que María no continuó siendo virgen. Yo afirmo aún más que José mismo, por causa de María, fue virgen para que de un matrimonio virginal naciera un hijo virgen. Papa San Cirilio I, año 392. Ciertamente no podemos negar que respecto a los hijos de María, la declaración es justamente censurada y vuestra santidad la aborrece con razón, que del mismo vientre virginal del que nació Cristo se produjo otra descendencia, porque tampoco el Señor Jesús hubiera elegido nacer de una virgen si hubiera juzgado que ella sería tan incontinente que con la semilla de la copulación humana contaminara la cámara generativa del cuerpo del Señor, el palacio del Rey Eterno. Contra el obispo Anicio 392. San Ambrosio, imita a María, madres santas, que en su único hijo querido puso un gran ejemplo de virtud maternal, porque tampoco vosotros, hijos más dulces, ni la Virgen buscó la consolación de poder tener otro hijo. Año 396. San Agustín de Hipona, ruega por nosotros, tremendo. Así, Cristo, al nacer de una virgen, que antes de saber quién iba a nacer de ella, había decidido seguir siendo virgen. Escogió aprobar en lugar de ordenar la santa virginidad y así, incluso en la propia mujer, en quien tomó la forma de siervo, quiso que la virginidad fuera libre. Año 401. Leporio. Nosotros confesamos, por lo tanto, que nuestro Señor y Dios Jesucristo, el único Hijo de Dios, nacido del Padre antes de los siglos y en los tiempos más recientes, hecho hombre del Espíritu Santo y de la siempre Virgen María. Año 326. Papa León I, 450. El origen es diferente, pero la naturaleza es la misma. No por relaciones con un hombre, sino por el poder de Dios se llevó a cabo, porque una virgen concebió, una virgen dio a luz y una virgen permaneció. Año 450. Concilio de Constantinopla II. Si alguien no confiesa que la palabra de Dios vino del cielo y se hizo carne de la santa y gloriosa María, Madre de Dios y siempre Virgen, y nació de ella, sea anatema. Año 554. En estos pasajes, el Papa León I, en el Concilio de Constantinopla, enfatiza la importancia de la virginidad de María en la encarnación de Jesús. ¿Sabe que ya terminamos? Si a usted le dicen algo, no, María no es virgen, porque acuérdense que tienen todos diferentes interpretaciones. Los pentecostales dicen que no es virgen, los luteranos dicen que sí es virgen, los anglicanos dicen que sí, los adventistas dicen que no, los católicos dicen que sí. Pues entonces, vámonos a través de los siglos a ver qué creen. Dios les bendiga, hermanitos.